La Catedral de Guatemala tiene 100 varas de longitud, 46 de latitud y 22 de altura en la nave mayor. El cimborrio está elevado 12 varas sobre la catedral y las naves disminuyen del centro hacia los lados en proporción tanto de alto como de ancho. Todo este conjunto no es solo arquitectura, es administración y un legado a través de un archivo que es el más completo de América Latina. Hablemos acerca del Archivo Histórico Arquidiocesano, su existencia, por qué es fundamental dentro del sistema de control de información de la Catedral Metropolitana. Bien, el archivo histórico cumple varias funciones. La principal es conservar y custodiar toda la documentación histórica del Arzobispado de Guatemala y las instituciones delegadas. También nos dedicamos a la organización con criterios técnicos de la documentación para facilitar el acceso y divulgar los contenidos de la documentación histórica. El archivo se fue acumulando desde el siglo XVI y desde el año 2003 empezamos un proceso de organización pues, con criterios técnicos archivísticos adecuados para la gestión de la documentación histórica. Lo principal fue tratar de mejorar las condiciones de conservación preventiva de la documentación para garantizar su permanencia. Luego una organización documento por documento para permitir clasificarlo de manera adecuada, ordenar los documentos y crear una base de datos que en la actualidad tiene alrededor de 900.000 registros. Hablemos acerca del contenido que tienen los documentos. ¿Y qué temas son los que son abordados y tratados en cuanto al tema del movimiento de la catedral y de otras parroquias? Hay mucha documentación de la administración, del trabajo diario que se realizaba en la catedral. Principalmente fábrica material espiritual son los dos ámbitos de competencias eclesiásticas que han generado mayor documentación. Muchas cosas sobre el gasto diario para cera, vino, aceite. La catedral en el siglo XVI y XVII tenía algunos esclavos para el servicio de la catedral, entonces hay documentación para la compra y encargo de ropa para vestir a los esclavos, campanero, caniculario, que era un funcionario encargado solo de sacar los perros, era el sacaperros, y en general toda la documentación de la administración diaria, lo relacionado con el culto divino, con la fábrica de imágenes, con mantos para los oficios divinos, compras de vinajeras, de todo lo necesario para el culto. Y también mucha documentación que generó el Cabildo Eclesiástico, que era un cuerpo asesor del obispo, generalmente criollos, que se encargaban de tomar decisiones de la administración sobre la catedral y la diócesis. Entonces generaron una serie de actas capitulares que están reunidas en 20 tomos. ¿De qué años específicamente estamos hablando en este periodo de temas? Estamos hablando de 1534 hasta 1915. Si pudiéramos hablar del documento que genera más impacto por su contenido y esencia, ¿a cuál podríamos referirnos dentro del archivo? Creo que por la importancia histórica del mismo es la bula de erección del Obispado de Guatemala de 1534, que es, por medio de ese documento se nombra primer obispo a Francisco Marroquín, y luego también la bula de erección del Arzobispado Metropolitano de Guatemala en 1743. Son los dos documentos pilares de la organización eclesiástica en Guatemala, y también hay muchos documentos pontificios, reales cédulas de la monarquía durante el periodo colonial y leyes, decretos, acuerdos del gobierno civil para el periodo independiente. El manejo de las condiciones de conservación es muy complejo, porque si ponemos papel por papel junto, son varios kilómetros lineales de documentos los que tenemos acá. Y entonces necesitan un espacio, necesitan respirar. Básicamente el criterio es, si nosotros estamos confortables, los documentos también lo están, porque los papeles nacen de la mano de la actividad del hombre. Hablar de una forma de vida, de una sociedad, en este caso de la época de la colonia, ¿cómo la iglesia visualiza a los feligreses y cómo esto está documentado?
Bien, por ejemplo, este armario es muy importante para la historia de Guatemala porque conserva el archivo de la Catedral de Santiago de Guatemala. Entonces documenta prácticamente todo el proceso de mestizaje también de la sociedad y el proceso vital de los habitantes de la ciudad, que se empezaba con el bautismo, la confirmación, matrimonio y defunción. O sea, refleja el ciclo vital de las personas y también los procesos de crecimiento y auge de la ciudad, los momentos de expansión. Pero también hablamos que había una clasificación de quienes ingresaban a un libro y a otro. En el caso de la Catedral de Santiago de Guatemala sí, había un registro diferenciado para, se llevaban dos, uno para españoles y otro para ordinarios. En los libros de españoles se sentaban las partidas de los que sí demostraban una ascendencia española comprobable, y en los de gente ordinaria se sentaban los registros de indígenas, mulatos, negros, mestizos, todo lo que no encajara dentro de lo que consideraban español. Entonces sí se llevaban dos registros separados. Algo que también nos causa muchísimo impacto es el tema de la historia del hermano Pedro y cómo esta es plasmada también a través de estos documentos de la Catedral de Antigua. En los documentos que documentan la vida del hermano Pedro, tenemos esta serie de 6 libros, son 200 testimonios manuscritos, iniciados en 1740 y terminan en 1746, que relatan la vida, virtud, obras del hermano Pedro y que son la base para la construcción del proceso de beatificación. Otro documento que habla de un sistema económico, pero también social de una época, es el tema de la compra de esclavos. Nosotros en este archivo conservamos una factura de importación de esclavos negros, 6 piezas de esclavos negros, que fueron traficados por la Compañía Británica de Comercio de Esclavos, que tenía su sede en Panamá. Desde ahí se hacía el encargo de los esclavos y llegaban a Guatemala ya pagando sus impuestos y todo, pero documenta muy bien cómo era el proceso de tráfico, importación, compra de esclavos, el costo también y bajo qué condiciones llegaban, en qué galeones, en qué goletas. Se documenta muy bien cómo funcionaba el tráfico esclavista a principios del siglo XVIII. Lo importante es hablar que para que se diera conocimiento que el esclavo como tal, aunque suena muy duro de decirlo y es parte de una historia, había un sello que legalizaba al esclavo. Correcto, y ese sello iba grabado en la frente y en el hombro de cada pieza de esclavo que era comerciada. Y ese mismo sello es el que vemos en el extremo superior izquierdo del documento, y ese sello era que garantizaba que era un esclavo importado legalmente. La tinta que se utilizaba desde el siglo XVI al siglo XVIII se llama tinta ferrogálica. Está hecha a base de óxido ferroso y otros componentes que le daban fijación y un color oscuro. Y la tinta cambió, la tinta industrial ya en el siglo XIX, y la que conocemos actualmente pues ha variado radicalmente de esa que se elaboraba artesanalmente, pero que sí quien la hacía tenía que tener conocimientos de química para tener un resultado adecuado para la fijación en los documentos. Tengo conocimiento que el papel es papel pergamino. Hay un soporte que es pergamino, que es cuero textil. Y está otro soporte que es hecho de telas, de telas, y esta se podría, se tamizaba y se ponía a secar, y ese era el papel artesanal que se elaboraban los documentos en el periodo hispánico. La catedral es la iglesia madre de la Arquidiócesis de Guatemala y en ella también hubo sentimiento a través de extraordinarias composiciones musicales para oficios sagrados. Esto lo veremos al regresar.